Estamos en Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. La película que hemos venido tratando y que le hemos propuesto es El Quinto Poder. Hemos hablado un poco de qué se trata eso del quinto poder, ¿sí? Pero sobre todo, dentro del tercer y quinto poder, el problema de la comunicación, el problema de estar interconectados y que la información esté en la red. Y que esa información se convierte en información de veracidad. Y esa verdad, entonces, se convierte en una fuente de dominio. Pero interesante este programa, este personaje de Julia, del Quinto Poder, nos manda frases constantemente que nos dejan pensando mucho. Él se convierte casi que en un Robin Hood de la verdad, ¿no? Él presenta aquí lo que está pasando, pero él dice en alguno de sus comentarios y frases, dice: nadie puede bloquear el camino a la verdad. Él siempre está constantemente revelando esa información, pero podemos atribuir a tantas opiniones y a tantas cosas que están en la red como algo que es verdad. Sí, considerar el estatuto de la verdad en ese sentido es, digamos, una de las cuestiones allí que más se pueden llegar a discutir en la película, porque lo que se nos propone, y es muy bueno que Luis Alfredo nos cite esta frase que ha dicho Julian Assange allí en la película, porque bloquear la verdad, y digo bloquear la verdad porque el blog es una de las formas en las que se difunde, entre comillas, esta verdad, ¿no? Esta verdad que es una perspectiva de las cosas, porque los diarios publicados sobre la guerra de Afganistán o los conflictos en Irak y demás son eso, perspectivas, diarios de gente que pues sí, tal vez pudo estar presenciando los hechos, pero siempre hay una perspectiva comprometida, y donde hay una perspectiva comprometida hay subjetividad humana. Hay interpretación humana, y por lo tanto nos es difícil asegurar que es la verdad absoluta de las cosas. Esto nos lleva también a un tema muy importante, y es que las fuentes que están revelando esta información quedan anónimas. Y pues en la segunda parte de nuestro programa, ya digamos que deparando un poco el horizonte que enmarcará ese programa, también vamos a discutir otro plano de la película, que es precisamente el anonimato. Y ampliaremos mucho este tema de la intimidad vulnerada en relación con el anonimato. Pero para no adelantarnos tanto, y volviendo a este tema de la verdad, que es el que pretendemos, digamos, que repensar aquí, ¿no? O sea, verlo a la luz de cómo hoy se difunde la información, no el conocimiento. Cómo el dataísmo, que ya hemos comentado en programas anteriores, está emergiendo con una fuerza arrolladora. Y dicha fuerza, pues, al parecer es imparable. Y tanto que se fuga. Se fuga de todos aquellos centros de información. De todos aquellos centros de información que son el referente del dominio, como lo son o lo serán los estados totalitarios, o como comentábamos ahorita hace un momento, los referentes del poder clásico, las tres ramas del poder clásico. Creo que voy a insistir en esa parte porque a mí me parece muy importante comprender hasta qué punto estamos hablando de poder, cuál es la dimensión del poder del que se habla aquí. Sabemos pues que esta idea del reparto del poder público en tres ramas es una idea que viene de la época de la Ilustración, ¿no? La Ilustración marca ese momento de ruptura frente a las monarquías, donde el poder era absolutamente sustentado o detentado por un monarca. En la Ilustración y en todo este movimiento social y político que se da en el siglo XVIII, surgen unas nuevas formas de gobierno, el gobierno, digamos, de carácter democrático, las democracias contemporáneas, que obviamente son diferentes de las democracias de la antigüedad, particularmente la democracia griega. Y en estas formas democráticas de gobierno, donde ya no hay un soberano,
sino que se considera el concepto de soberanía algo que se le atribuye al pueblo y no a una persona que hereda. Entonces surge pues esta teoría de que el poder, para que haya como control, equilibrio, no puede ser detentado por una sola persona o por una sola institución, sino que es necesario que se reparta. Que uno, por ejemplo, sea el que emita las leyes, otro sea el que aplique las leyes y otro sea el que administre la justicia dentro de un estado, de tal manera que no tenga todo el poder concentrado, sino ese poder repartido. Sin embargo, como pues Daniel en su exposición desde la perspectiva cultural nos mostraba, creo que sí es importante ver una transformación que se ha dado a lo largo de la historia de esos poderes. Esos poderes no son, como lo muestra la película, completamente transparentes, es decir, no están realmente en un equilibrio en el cual los ciudadanos puedan confiar. Así que van surgiendo poderes o superpoderes, digámoslo así, sobre esos otros poderes tradicionales. De alguna manera, los medios de comunicación podían ejercer un control sobre esos poderes tradicionales, pero también van perdiendo capacidad, y ahí es cuando surge el quinto poder. Uno mira la película y tal vez uno podría suponer un poco cómo ha sido este tránsito para llegar a un quinto poder. La película en una de sus primeras escenas muestra casi como tan espontáneamente surge Wikileaks. Hay un congreso de comunicaciones y allá va el periodista Daniel Berg a encontrarse con Julian Assange. Y resulta que cuando llegan a ese sitio, que es un congreso internacional de comunicaciones, no encuentran espacio para presentarse. Ellos llevan esa propuesta de como una apertura de la información y no encuentran espacio. Y en medio de la tensión, ¿no?, de cómo van a hacer para poder darse a conocer al mundo formalmente, Julian Assange, o el personaje que lo interpreta, emite esta frase. Él dice: cuando retas a la corrupción global necesitas tener superpoderes, haciendo referencia a que esa corrupción global ha sido como esa metamorfosis que se ha dado de los poderes tradicionales, los grandes bancos, las grandes corporaciones, la industria de la guerra. Todas son cosas que aparentemente estarían bajo el control de los gobiernos, aparentemente, pero en realidad, y como pretende mostrar la película, hay una gran red de corrupción y es lo que ellos pretenden denunciar. Bueno, estimados oyentes, les recordamos nuestros números para que nos sigan y nos llamen: 246-2712 y a nuestro número de celular 310-353-12. Recuerden que estamos en emisora Mariana 1400 AM. Además, quisiéramos dejarles una pregunta, y es si realmente todas las personas tenemos el derecho a saber la verdad. ¿Y en qué sentido? En un sentido político, ¿no? En una verdad religiosa todos tenemos el derecho, pero una verdad política sobre lo que ha pasado en nuestra historia tal vez no sea la verdad para todas las personas. Retornando un poco a lo que decía el profesor Marco, me llamó mucho la atención que pues hiciera ese rastreo desde esas monarquías absolutas y cómo pues la democracia, o más bien la crisis de la democracia contemporánea, nos muestra una vez más que el totalitarismo no está lejos. Hemos disfrazado las formas de poder existentes hoy en día como democracias, pero en realidad se alzan ante nosotros formas de poder de totalitarismo que nos muestran la película, ¿no? Incluso digamos que podríamos llamar esto un movimiento de contradominio, de una manifestación, digamos que propugna por una libertad de ese dominio, digamos que totalitario y demás, pero que veo que se convierte en otra fuerza que también pretende ese mismo poder, ¿no? Ser también una forma totalitaria de comprender las cosas, una forma absoluta de comprenderlas, ¿no? Habíamos hablado de esto en el programa pasado, sobre lo que implica el tener una conciencia absoluta de las cosas. Creo que es algo que nos mueve humanamente, ¿no? Humanamente siempre estamos movidos por
un universal, un estamento universal donde todos nos podamos entender como un tipo de lengua perfecta, como hablábamos en alguna ocasión sobre Leibniz y el proyecto de la lengua perfecta, que pues ha obsesionado a la humanidad y obsesiona a todo hombre. Y específicamente, pues si bien podemos entender esto como un movimiento como de contraguerrilla contra este totalitarismo, vemos que el estado del anonimato se alza nuevamente como otro paradigma de poder totalitario que maneja de todas formas la información. Ahí quisiera como resaltar el hecho de que en la película se presenta el anonimato como un bien, como algo necesario para la difusión de la verdad. Hay una escena donde están Julian Assange y Daniel Berg, están en Berlín, están en un sitio donde hay bares y hay artistas. Y bueno, ahí Julian le explica a Daniel cuál es el origen de Wikileaks. Y habla pues de que digamos que uno de los antecedentes fue el cyberpunk, donde se hacía como denuncia y expresión del pensamiento, siempre bajo la premisa de que se debía permanecer oculto. A partir del cyberpunk surge otra cultura, digámoslo así, que es la cultura del hacker. El hacker también tiene esa capacidad de vulnerar sistemas de información, pero se reserva el dominio de la identidad, es decir, no revela su identidad. Y allí utiliza otra de sus frases muy interesantes. Julian Assange cita a Oscar Wilde y él dice: dale a un hombre una máscara y te dará la verdad. Casi que el estar enmascarado, el estar oculto, el estar anónimo es la condición para poder decir la verdad. Da por sentado de alguna manera que si uno no está salvaguardado en su identidad, en su identidad pública, digámoslo así, pues no puede decir la verdad. Difícilmente una persona o una sociedad dice la verdad si se descubre. Y bueno, me llama la atención eso porque casi que el sustento de esta, digámoslo, utopía de Wikileaks consiste en garantizarle al que libera la información su anonimato. Sí, bueno, y pues yo creo que digamos que va a ser un tema central para el próximo programa, que va a seguir tratando precisamente la película del Quinto Poder, porque pues allí encontramos muchísimos matices. Por eso siempre una constante invitación a nuestros oyentes, a la persona que en este momento nos oye, para que se vea esta película, para que a través de este programa pueda repensar estos fenómenos contemporáneos, y sobre todo para volver una vez más a reflexionar el tema de la verdad en los ojos de nuestra época, ¿no? Entonces siempre una constante invitación a nuestros oyentes al respecto. Los dejaremos entonces con otro de los soundtrack que hemos traído para ustedes, The Submission Platform.
Estamos en los 1400 de emisora Mariana. Este es su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Hemos hablado de la película El Quinto Poder de la hiperconectividad de la información, haciendo referencia un poco con la revolución de las sociedades democráticas, cómo se organizan, cómo pueden tener control sobre un gobierno. Ahí vienen entonces los tres primeros poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero surge también en la sociedad, en una sociedad estatal, un cuarto poder, el cuarto poder de la comunicación. Y claro, con una revolución de los datos, de la web, eso se convierte también en una forma de control. Lo que nos deja también pensando en el tema de la verdad y el tema de la libertad. Esa tensión que hay entre lo que concebimos como verdad, pero también lo que nos puede llegar a ser libres. La verdad nos hace libres, pero ¿qué tipo de verdad atribuyo para mí? Es increíble que solo en una simple búsqueda en la web, en Google, no sé, busque, quiero comprar un carro, y me salen referencias, 10, 4, 5 referencias de mi presupuesto de, bueno, usted puede comprar este tipo de carro, o me puede sugerir. También es una especie de control toda esa información que se tiene sobre mí, que se tiene sobre el usuario, y que de alguna manera me permite o me encasilla en un consumidor, ¿no? Es que de alguna manera decían en un documental que tanto así que te pueden seguir las conversaciones de Facebook, y según tus conversaciones entonces te van a aparecer cosas de tu interés. Entonces, si yo me la paso hablando de filosofía, pues me va a aparecer un Marx, ahí un grupo de Marx. Si yo hablo de deporte, me va a aparecer un grupo de deporte. O sea, hasta ese punto que ni siquiera tenemos la privacidad de poder hablar, de tener una conversación privada, porque ya se están metiendo en nuestros gustos. Sí, por eso se vulnera la intimidad. Así podemos ver un poquito más patente ese quinto poder, esa hiperconectividad y lo que genera eso, ¿sí? ¿Cómo puede uno tener control sobre eso? ¿Quién tiene control sobre eso? Es que el tan solo hecho, sin irnos tan lejos de Facebook o WhatsApp, es una cosa que hasta ahora nos pide cifrar los mensajes. ¿Quién cifra los mensajes? ¿Quién sabe para qué se cifra un mensaje? Nadie, o sea, a nadie, y realmente la gente no está interesada, ni le interesa si le violan la privacidad, porque la gente piensa que es libre en una red social, o piensa que es libre haciendo uso de estos medios tecnológicos, pero es porque nadie se lo ha dicho, y además si se lo han dicho, pues realmente no le interesa. Entonces, recomendado para nuestros oyentes de Diálogos. Si no se han visto esta película de El Quinto Poder, vamos a dedicar un segundo programa también a estos temas: el quinto poder y la comunicación y la vulnerabilidad de la intimidad. Bueno, y cabe mencionar aquí también otro famoso caso como el de Edward Snowden, ¿no? Es también un fenómeno como sucede aquí en Wikileaks, donde también se publica información muy importante para el gobierno de los Estados Unidos, y donde se difunden estas formas de vigilancia que ha desarrollado nuestra cultura para tener controlada la sociedad. Bueno, y pues justificaciones sociológicas, antropológicas, hay muchas, hay una gran variedad de diagnósticos, también de lo que son estos fenómenos para nuestra época, lo que depara esto para la individualidad humana y todo lo que es inherente a su condición, pero sin duda es algo que nosotros no podemos retroceder ya, ¿sí? Es decir, estos fenómenos están presentes, digamos que esa perspectiva nostálgica que se ha desarrollado también en algunos pensadores que han abordado la cuestión, me parece que no es sugerente para la época. Si queremos enfrentar estos fenómenos, tenemos que aceptar la realidad de los mismos, tenemos que aceptar que coexistimos con ellos, y que de alguna manera sí los podemos de pronto llegar a cambiar, porque recordemos, es decir, desde los instrumentos y artefactos más antiguos, como lo era una piedra, un cuchillo, era la forma en la que la usaba el ser humano lo importante.
con la piedra y con una daga, con un cuchillo podemos matar, pero depende de nosotros, depende siempre de nosotros. Somos nosotros después de todo los que determinamos lo que somos. Esto de que sí, se nos vulnere la libertad es cierto, pero también hay una libertad individual que es posible conquistar, y creo que el diálogo siempre lo permite. Siempre vamos acompañados en esa búsqueda de la verdad. Solo nos tenemos que dar cuenta de esas personas que están ahí a nuestro lado, que siempre son sinceras con nosotros, que bueno, siempre digamos que están proyectadas también a una sola cuestión, y es esta de lograr esa libertad, pero a partir de la verdad, ¿no? Ojalá que nuestros oyentes tomen en cuenta esa cuestión que nos trata la película. Hemos hablado de verdad y libertad, y obviamente tiene que hablarse de la responsabilidad, esa responsabilidad individual de pronto sí, en las redes sociales, cuáles son mis datos o cuál es lo que yo estoy revelando al mundo. Sí, eso es muy importante. Bueno, una cuestión que me ha dejado pensando, Daniel, que pues obviamente desde su experiencia y su conocimiento sobre cultura, pues nos da muchas herramientas para reflexionar. Esta idea de que los artefactos humanos finalmente son como neutros, ¿no? Es decir, pueden aprovecharse, pueden desaprovecharse, pueden mal utilizarse. Y claro, pues si miramos los medios de comunicación o las redes de información, etcétera, como herramientas, pues surge necesariamente también allí la idea de que hay una responsabilidad inherente de los usuarios para emplearlos. Y me quedé pensando en esto. ¿Qué diferencia hay y la película nos permite pensar esta diferencia? Por un lado tenemos el caso de una dictadura en Kenia, o una dictadura con aspecto democrático, es decir, un gobernante que se ha instalado en el poder, lleva varias décadas gobernando, hace unas elecciones, se sospecha que esas elecciones no son legítimas, efectivamente al final resulta que el gobernante elegido es el que lleva muchos años en el poder y es apoyado por el 90% de los votantes. Se empieza a denunciar allí un fraude electoral, pero como hay un control absoluto de parte de ese gobierno, pues toca utilizar, digamos, medios subversivos para revelar información. El otro caso es el banco Julius Baer, creo que se llama, un banco donde se hace lavado de activos, gente muy poderosa lavando activos. Entonces el punto es, en un caso o en el otro, es igualmente correcto utilizar la capacidad que se tiene para revelar información a fin de cortar con esa corrupción. Sí, esto es muy importante porque pues el revelar la información también, digamos, que compromete a personas inocentes, y vemos también el caso allí en la película retratado, ¿no? O sea, como personas inocentes sufren, digamos, que estas desmedidas proporciones de la cultura hipermoderna. Bueno, hemos llegado ya a esta primera parte de la película El Quinto Poder. Espero que los oyentes de Emisora Mariana para la próxima semana también estén como sintonizados y estén actualizados, vean la película para que podamos dialogar también. Les esperamos ahí en Círculo Bogotá, en nuestra página en Facebook. Seguiremos entonces hablando de El Quinto Poder, y sobre todo le dedicamos un poquito a la verdad y a la libertad, esa responsabilidad que hay entre nosotros para tener como ese deber de qué tengo que revelar al mundo. Tengo un derecho a la intimidad, pero cómo manejo esa intimidad. Y a eso le dedicaremos la próxima sesión de diálogos. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este programa. Agradecemos especialmente a la emisora Mariana y al director Padre Fray Orlando Ibarra de la Orden de San Agustín, y en el máster a David Ricardo Cepeda. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro fanpage Círculo Bacata.